Saludos cordiales, Honduras. Lamentablemente, de forma demasiado recurrente, estamos escuchando informes de corrupción, mediciones que empresas, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, organismos internacionales, etcétera, levantan para recordarnos a nosotros como sociedad que tenemos en la corrupción un gravísimo problema, que lacera las finanzas públicas, que frustra a la población y que detiene todo intento de desarrollar planes de desarrollo para nuestro país. La corrupción está en el tuétano de la administración pública y esa administración pública está rodeado de ciudadanos que de alguna manera, en mayor o en menor medida, somos cómplices y lo hemos venido permitiendo a lo largo de muchísimas décadas. En las últimas semanas, el Consejo Nacional Anticorrupción levantó un informe más de los muchos que han levantado ya sobre malas prácticas en la administración de los recursos públicos en distintas instituciones del gobierno. Esta vez señalaron al Congreso de la República como una olla corrupta. Unos días después, el Banco Mundial le gritaba al mundo un listado nada honroso en el que aparece Honduras como miembro preponderante de una lista de países desprestigiados, de una lista de países en donde la práctica corrupta es la cotidianeidad. Unos días después, nos damos cuenta que tampoco seguimos calificando como país para obtener los fondos de la cuenta del milenio, porque en la evaluación periódica que se hace, no calificamos porque tenemos muy débil Estado de Derecho, porque no funcionan nuestras instituciones y porque aquí la robancina continúa como siempre. Todo eso genera un panorama vergonzoso que debería, por lo menos, detenernos a reflexionar. ¿Por qué no hay políticas públicas para prevenir la corrupción? ¿Por qué las instituciones llamadas a combatirla no lo hacen eficientemente? Y una tercera inquietud que vamos a tratar de responder hoy es por qué la ciudadanía se pone de perfil o se pone de espaldas frente a este cáncer que nos carcome. Hoy tenemos la dicha de contar con la presencia en nuestro estudio de invitados de excepción, hondureños inteligentes, brillantes y muy buenos comunicadores que pueden llevarnos a profundizar en la reflexión y a ofrecernos respuestas iluminadas. Le doy la más cordial bienvenida al doctor José Luis Moncada, un prestigiado profesional de las finanzas y analista, y el doctor Luis Daniel León, analista y politólogo aquí presente. Licenciado Moncada, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Darío, un gusto. Buenos días, Luis, un gusto a los televidentes estar con ustedes esta mañana. Doctor León, gracias por estar aquí. Buenos días, don Darío, gracias por la invitación, compartir con un buen amigo, José Luis Moncada. Esperemos pues dar una opinión que sea útil para el pueblo hondureño. Le agradezco también que nos acepte una conexión para una breve participación esta mañana el doctor Walter Romero, exdiputado al Congreso de la República. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con usted. Un gusto, mi estimado Darío, un honor, un privilegio estar aquí en este maravilloso programa. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Señores, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Banco Mundial, las fundaciones de medio mundo, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y todos nos están gritando siempre aquí, desde hace varias décadas, no desde ahora, que hay un gravísimo problema de la corrupción. ¿Por qué no se atiende de manera seria y por qué no se combate de manera efectiva? Bueno, Darío, mire, efectivamente en los últimos 3 años, por mucho impulso y discurso político que el gobierno de la República del Partido Libre ha expresado que está combatiendo la corrupción y que no hay casos puntuales de denuncia de corrupción, eso no quiere decir que no se estén cometiendo acciones o actos que nos lleve a corrupción. Mire, el hecho de que usted haya declarado, haya el Congreso suspendido la ley de secreto, pero por otro lado usted pone en secretividad en la institución permanente muchas actividades de muchas secretarías, usted ya crea una incertidumbre el por qué. Porque los temas de seguridad, entre comillas, son bien exclusivos, ¿verdad? Pero aquí
todos lo teman como temas de seguridad y eso le permite a que no rinda cuentas el funcionario público o la institución. Eso para las instituciones internacionales ya es un vicio o una ruta de que podían cometerse actos de corrupción. El hecho de liberar de los procesos de contratación en base a una ley y hacer compras directas cuando no son necesarias, a usted le genera también esa inquietud. ¿Qué es lo que está pasando? La falta de transparencia. Que yo sepa, no estamos en guerra, no estamos en una condición de guerra interna ni demás para que declaren que todas las compras que la ministra de Defensa y precandidata de Libre pueda comprar en forma directa, sin seguir los procesos, con un presupuesto enorme y previo a unas elecciones internas. Esto es un hecho que a cualquier hondureño y a cualquier organismo internacional genera una sospecha. Entonces, los actos de corrupción normalmente se descubren después del periodo que han ejercido el gobierno, cuando autoridades o denunciantes lo presentan. Entonces esperemos del 2026 para allá que van a haber muchas cosas, pero en el ínterin se crean escenarios que realmente usted dice qué es lo que está pasando. Doctor León, ¿por qué no hay un combate serio en contra de la corrupción en Honduras? Yo atribuiría a un par de razones. Primero es que en Honduras hemos normalizado la corrupción, desde los estratos políticos hasta la misma sociedad. Si no dése cuenta por qué el pueblo dice, no importa que robe con tal haga. Hemos normalizado la corrupción y ese es un problema estructural que si no rompemos a futuro vamos a seguir sufriendo en términos de corrupción. Segundo, porque me parece que los funcionarios públicos, me parece que el Estado en su contexto completo, en su espectro completo, siente que la corrupción no puede ser combatida. Y entonces ante la incapacidad de corrupción lo que nos queda es la resignación. Me parece que también hemos distorsionado, Darío, ¿a qué le llamamos lucha contra la corrupción? Lucha contra la corrupción no es meter preso al que robó, porque si no, mire cuántos tenemos privados de libertad en los centros penales por corrupción, pero no se le ha hecho justicia al pueblo. ¿Y qué justicia? Resarcir el daño. No recuperamos el dinero perdido. Y el punto para mí pasa porque no la estamos previniendo. La lucha contra la corrupción tiene que tener la variable de prevención, mecanismos de control institucional, mecanismos de auditoría, y es donde entra el Tribunal Superior de Cuentas, es ahí donde entran las agentes contralores de la estructura de gobierno que no operan. Entonces, digamos, como dice José Luis, se violenta la ley, no existen procedimientos de control y denuncia, y esa es una de las áreas que hay que fortalecer muchísimo, que ante la denuncia ciudadana de este funcionario me pidió tanto dinero para conseguirme la firma, este funcionario me pidió tanto dinero para conseguirme el documento, reaccione de manera inmediata el Estado, pero no pasa. Entonces, si vamos a centrar la lucha contra la corrupción en meter presos corruptos, pero no en prevenir que esto siga pasando, justo lo que dice José Luis, 2, 3, 5 años después van a aparecer los corruptos de gobiernos anteriores. Y concluiría con esto. ¿Cuál es el problema? La Oficina de Bienes Incautados, la Administración de Bienes Incautados. ¿Cuántos bienes incautó? Caso Seguro Social, entre un montón. ¿Cuántos se vendieron, se subastaron para devolver ese dinero a las instituciones públicas? Ninguna. Esas casas que tiene la OAVI, ahí viven los funcionarios de la OAVI, los vehículos lo usan los funcionarios de la OAVI. Entonces es un tema que hay que verlo de una manera integral. Capacidad de prevenirlo, capacidad de sancionarlo y capacidad de mantener en el tiempo esa lucha contra la corrupción, porque si no estamos condenados a ser el país tercermundista que es. Darío, la institucionalidad es un tema interesante. Mire, a mí me critican fuertemente porque yo expreso que para mí el Tribunal Superior de Cuentas no debe ser un botín político. Es decir, usted nombra un nacionalista, un liberal y un libre. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Poniendo a alguien de su partido que busque y proteja a los de su partido cuando hayan denuncias, cuando haya investigación y todo lo demás. Y todo el mundo piensa, no hay problema. Allá tengo a alguien de mi partido y busca un diputado, le dice, mire, fíjese que tengo, ya voy a hablar con el amigo que tenemos allá. Entonces, el Tribunal Superior de Cuentas, que es un órgano que debe demostrar los hechos, si se cumplió o no se cumplió el proceso, si hubo corrupción, si hubo abuso, está politizado.
es un órgano que debe ser totalmente independiente y apolítico, con personas técnicas. Desde ahí comienza, para mí, la acción que no es correcta de combatir la corrupción. Exdiputado Walter Romero. Bueno, exdiputado y candidato, y sin enterarme, yo estoy aquí rodeado de figuras políticas con presente y con futuro. Exdiputado y próximo diputado don Walter Romero. Próximo diputado don José Luis Moncada. Y don Luis León no se inscribió en las planillas de diputado, pero tiene una pinta como que va a ser gobernador de Texas, aunque se viste como el príncipe de Gales, pero... No, pero de Texas, ¿por qué? Necesito no, sombrero, digo, digamos, botas. con un poder así... O es por la pancita. No, tiene con un poder así protocolo enorme. Muy bien. Exdiputado Walter Romero, ¿cuál es su primera reflexión sobre esta actitud que se tiene en Honduras de cohabitar, como han dicho aquí nuestros contertulios, con la corrupción y no combatirla firmemente? Buenos días, mi estimado. Bueno, en efecto, podemos ver, para muestra, como dicen, solo analizar los presupuestos del Tribunal Superior de Cuentas de los últimos 4 años. Y cuando miramos que es una institución que no se le aumenta el presupuesto, es decir, no se le dan dientes para que ataque con toda la corrupción, sabiendo que se pierden más de 80.000 millones de lempiras en corrupción. Oiga bien, más de 80.000 millones de lempiras. Y que en el presupuesto general de ingresos y egresos, el gobierno actual ha estado aumentando el presupuesto, el gasto público, en cerca de 80.000 millones, 70.000, 75.000, 80.000 millones en endeudamiento, endeudando a las actuales y futuras generaciones y sabiendo que puede financiar el presupuesto precisamente atacando con toda la corrupción. 80.000 millones, dijo el Consejo Nacional Anticorrupción, que se pierden solo en corrupción. Entonces miramos que ahí no hay ninguna intención de atacar la corrupción. Miramos, por ejemplo, otro presupuesto, el Ministerio Público, igual, en los últimos 4 años no ha tenido incrementos. El último incremento ahorita fueron de 200 millones de lempiras, que me imagino que es para darle aumento a algunos colaboradores, pero no se sigue con la misma estructura que ha fracasado en los últimos años y no se le quiere dar celeridad. Y entonces tenemos ese grave problema de la corrupción que se ha impregnado en todas las instituciones. Miramos, por ejemplo, instituciones como la Secretaría de Finanzas, el Servicio de Administración de Rentas, que son secretarías que, por ejemplo, los procesos son tardíos. Cuando uno mete un expediente, los procesos tardan 4 meses, 5 meses. En el caso de la Secretaría de Finanzas, sacar un crédito fiscal, por ejemplo, tarda años, no devuelven los créditos. Entonces, al final, los que están ahí, no voy a decir que todos, pero se está moviendo el enfoque a la corrupción, porque si alguien quiere que le agilicen un trámite, pues tiene que dar algo, pues obligadamente. Entonces eso es algo que me parece a mí totalmente incorrecto, y viendo que por otro lado se están perdiendo un poco más de 215 millones de dólares por la cuenta del Milenio, que son fondos que no son reembolsables, que son fondos que precisamente no vamos a pagar intereses, no vamos a pagar capital, porque son fondos, llamémoslo así, en otra forma, para que el pueblo hondureño entienda, son fondos gratis, digámoslo de alguna forma, ¿verdad? Y por otro lado estamos endeudando, repito, a las actuales y futuras ¿Las generaciones. instituciones no funcionan? No están funcionando, las instituciones no están funcionando, se está llenando las instituciones con activistas, con gente que no tiene las competencias para dar los resultados, y lo que estamos llenando es burocracia, aumentando el gasto público tremendamente, y para mí también eso es corrupción. Llenar el gasto público sabiendo que no hay medicinas en los hospitales, sabiendo que las escuelas están deterioradas, sabiendo que el pueblo hondureño no tiene infraestructura hospitalaria, para mí eso es corrupción. Llenar y aumentar el gasto público. Cada vez que subimos un punto el gasto público, estamos arruinando más al pueblo hondureño, y los indicadores ahí están claros. La pobreza sigue creciendo, la pobreza extrema y la pobreza en general, y es mentira que han reducido el 12% de pobreza, tal vez con sus activistas, los del actual gobierno, pero en términos generales la pobreza sigue aumentando, y miramos países, por ejemplo, vecinos, que están con, por ejemplo, Panamá con una pobreza del 12%, Costa Rica que anda alrededor de 30-35%, y que están estableciendo leyes precisamente para sacar a sus países
de la pobreza y llevarlos a que sean países prósperos. Pero Honduras más bien está estableciendo leyes como esa ley que quieren meter de injusticia tributaria, que viene más bien a afectar, a romper la estabilidad jurídica, la estabilidad de derecho, y viene a que se pierdan miles de empleos. Solo en el sector norte se han perdido un poco más de 40,000 empleos y se espera que se sigan perdiendo cerca de 10,000 empleos precisamente por ese choque frontal que le han hecho al sector privado en vez de atraer la inversión generando seguridad jurídica. Sí. ¿No funcionan las instituciones, doctor León? No, no funcionan. Yo vengo planteando una tesis hace mucho tiempo de que si bien Honduras no tiene un Estado fallido a nivel de institucionalidad, sí tiene un Estado fracasado. ¿Por qué razón? Porque consumen fondos públicos, logística pública, están ahí, pero no dan respuesta. ¿Por qué no funcionan las instituciones? Porque no existe una visión clara de a qué se llega a un gobierno. Voluntad. Más que voluntad, porque a mí me parece que el concepto de voluntad política ya está muy trillado. A mí me parece más capacidad. Entender que en la concepción del Estado se crean las instituciones y las instituciones deben ser rectoradas por un gobierno para administrar estas instituciones y que funcionen. Claro. Entonces usted tiene que tener claramente el entendimiento de la administración, de la gestión, de los resultados y del impacto de los resultados, que es una variable que comúnmente no se agrega. El impacto del resultado. ¿Por qué? A nivel presupuestario, José Luis es experto en esto. Todo se centra en la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, la discusión. No se está ejecutando. Se sobreejecutó. Pero ¿qué impacto tuvo la ejecución del presupuesto? Y nadie mira impactos. Entonces a mí me parece que el Estado en general no está funcionando y no es de este gobierno. Tiene 40 años de no funcionar. Si funcionase, Darío, no seríamos el país tercermundista que somos, ni tendríamos 75-80% de nuestra población en pobreza después de invertir miles de millones de lempiras en presupuestos de Estado. Entonces a mí me parece que lo que nos ha faltado es capacidad. Segundo, una visión y estrategia al corto, mediano y largo plazo del país que queremos construir. Si yo le pregunto a mis compañeros panelistas a dónde va a estar Honduras en el 2040, nadie tiene idea. No sabemos para dónde va Honduras, no sabemos ni dónde va a estar mañana. Estamos improvisando, estamos cometiendo errores y sobre el error tratando de corregirlos, y así no se construye una nación. ¿Por qué? El exdiputado decía, bueno, los niveles de pobreza. Chile es un ejemplo de esto. Chile redujo en 50% su pobreza en un proyecto de 10 años. Fueron 10 años de esfuerzo económico, social, educativo, político, para lograr un impacto de ese tipo, pero nosotros no. Nuestras ofertas políticas se basan en quién es más corrupto, quién es menos corrupto, quién tiene a su jefe en Estados Unidos o quién sale en un video, y no precisamente en quién tiene una concepción de a dónde llevar un país, Darío, porque no me quiero extender, pero a un país donde ya nosotros no vamos a estar. Mire, yo ayer fui a una actividad de la escuela de mi hija y miraba a aquel montón de niños en el escenario bailando, haciendo coreografías, cantando, y yo decía, este es el futuro de Honduras. Dentro de 20 años, 25 años, estos niños van a estar en las sillas donde estamos nosotros tres. ¿Y qué les estamos dejando para que puedan? Entonces a mí me falta que me parece que mientras no planifiquemos, no tengamos una visión conjunta del país que queremos construir, con indicadores, metas y objetivos establecidos. Por eso los objetivos de desarrollo del milenio, que después se convierten en objetivos de desarrollo sostenible. De ahí nace todo este tema de la cuenta del milenio y todas las cosas que hay que cumplir. Al final son orientaciones para que nosotros construyamos una ruta. Por supuesto. Muy bien. Mientras disfrutan ustedes del café, que ahora le han agregado generosamente aquí pan. Mire usted cómo avanza la atención a los visitantes aquí. Aunque me dijeron que esas han sido exigencias de ustedes. El pan. Me dijeron que de él. No mire, asistimos si solo nos van a servir café. ¿Quién come galletas? Como buen político la hace y le culpa a otro. Le echa la culpa a otro. Pues disfruten de su galletita y su café. Mientras vamos a una pausa muy breve. Siga aquí, por favor, con nosotros.
Hablamos de la corrupción hoy en día. Hablamos contra la corrupción hoy en día y la necesidad de combatirla como sociedad y la necesidad de combatirla en el gobierno. Quiero plantearles algunas cosas para ir más o menos desgranando el tema porque tiene muchísimas aristas. No es un asunto plano, es una especie de espejo poliédrico que tiene distintas formas de verlo. Mencionaba el exdiputado Romero la importancia de las auditorías preventivas, las auditorías en tiempo real y las auditorías a posteriori. Y ustedes mencionaban la politización y lo infructuoso que ha sido el Tribunal Superior de Cuentas, por mencionar un ente encargado de estar contando costillas. En ese sentido, diputado Romero, muy brevemente explíqueme, ¿cuál es la importancia de una auditoría efectiva y cómo se están haciendo en Honduras para combatir la corrupción? Ese es un punto interesante porque ahí cuando estuve yo en el Congreso, siempre una de las cosas que transmití, por ejemplo, en las diferentes comisiones, en la Comisión de Finanzas, es que se le deben de dar, aparte de darle recursos al Tribunal Superior de Cuentas, las auditorías, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a mi opinión, se debió haber reformado en la Constitución, donde dice que las auditorías van a ser a posteriori. En mi opinión, deben de ser como en otros países, como por ejemplo en Costa Rica. Las auditorías son a priori, o sea que las auditorías van antes, durante y después de que se están ejecutando los presupuestos. Con esto lo que se hace es evitar que se pierdan los recursos y que el tribunal, que es el ente, lo maneja como una empresa normal. En una empresa normal se tiene el departamento de auditoría, el departamento de finanzas y cada recurso que sale de la oficina, el departamento de auditoría lo está verificando. En ese caso, en Honduras estamos mal. ¿Por qué? Porque los auditores llegan 4 años después, 5 años después, solo que le caiga mal el alcalde o el ministro o cualquier otra persona, entonces ahí se lo mandan antes, pero de ahí llega años después a revisar algo. Eso por un lado, y por otro lado, tiene auditores, las instituciones tienen auditores, ¿para qué? Para proteger al que los contrató, en este caso llámese al ministro, llámese al alcalde, y a mí me parece incorrecto. Las auditorías tienen que ser a priori y tienen que ser auditores del Tribunal Superior de Cuentas. Una reforma que se hizo hace varios años atrás, que fue poner bachilleres como auditores en las diferentes instituciones, que a mí me parece algo totalmente errado, y eso fue una propuesta hecha por el Partido Libre precisamente para generarle empleo a los bachilleres. Decía, yo no tengo nada en contra de los bachilleres, hay que darles oportunidad a todos en Honduras y hay que ver y establecer políticas públicas para atraer la inversión y darle empleo digno al pueblo hondureño, pero zapatero a tus zapatos. No podemos poner bachilleres como auditores, y sobre todo para que vayan a proteger las costillas del que los está contratando. Eso es errado. Veamos ahí un ejemplo en Costa Rica. Yo fui al Colegio de Contadores de Costa Rica y al Colegio de Auditores de Costa Rica y platicaba con ellos cómo es la función aquí, cómo manejan el presupuesto, cómo manejan la supervisión para que no se pierdan los recursos. No, aquí la Contraloría y el Tribunal Superior de Cuentas, digamos, de Costa Rica es el ente que verifica y están permanentemente en las instituciones. Ellos forman parte de las instituciones y están validando que si son 3 cotizaciones, son 3 cotizaciones, que los precios sean los correctos, que esté de acuerdo al presupuesto, y ellos autorizan. De esa manera no se pierden los recursos. ¿Está de acuerdo usted, diputado Romero, perdóneme, está de acuerdo usted en lo que decía aquí el doctor José Luis Moncada, en el sentido de que no se trata solo de darle más presupuesto al Tribunal Superior de Cuentas, sino independizarlo, sacarlo de la atmósfera de la contaminación política, no repartírselo entre 3 abogados que muchas veces ni siquiera tienen nada que ver con auditoría? ¿Qué modelo de Tribunal Superior de Cuentas deberíamos construir como sociedad para que sea verdaderamente efectivo? Totalmente de acuerdo con José Luis Moncada, es una idea brillante. Así debe ser. De hecho, hay que despolitizar al Tribunal Superior de Cuentas, porque que uno es de este partido, que el otro es de este partido. Entonces, para proteger los intereses de los partidos. Y mientras sigamos así, la corrupción va a seguir. ¿Por qué? Porque van a estar protegiendo, lógicamente, a sus correligionarios. Sus correligionarios, y eso es incorrecto. Exacto. A quien deben de proteger son los recursos del pueblo hondureño, porque las medicinas en los hospitales que no están, que el pueblo hondureño va y tiene que ir a la farmacia a comprar una gasa, una jeringa, etcétera, etcétera,
Ahí es donde deben de estar los recursos, ahí es donde debe estar la verdadera ayuda social que debe dar. De acuerdo. Doctor Moncada, me dice usted, corrupción no solamente es aquel mega escándalo que los medios le colocan nombre, el Banana Gate, el Valentinazo, el lechazo, el lapizazo, el chinazo, el pasaportazo, el frijolazo. No solamente eso es corrupción. ¿La corrupción tiene distintas manifestaciones? Efectivamente, Darío, mire, el tema, y ayer viendo y leyendo un documento, el nepotismo es una forma de corrupción. Exactamente. Entonces usted lo que encuentra en Honduras, que no es nuevo, porque hemos tenido en el pasado, pero yo creo que en este gobierno se ha excedido, ¿verdad? Usted, el Consejo Nacional Anticorrupción, hizo unos árboles genealógicos ahí interesantes, organigramas, sí, donde planteaba la familia Zelaya y Castro, cuánta gente tenía contratada, la familia Flores, la familia Moncada, no yo, ¿verdad? Entonces, ahí miraba usted, entonces, esa es una forma de nepotismo y usted lo puede ver. Yo anoche estaba pensando, Darío, que ahora que Donald Trump asume y que en el pasado gobierno, en su primer periodo, su hija y su yerno lo estaban apoyando, aquí van a decir, bueno, pero si Trump lo hace, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo podemos hacer en Honduras? Son cosas totalmente diferentes. Allá es un sentido bastante profesional. Las personas son profesionales, graduadas de universidad, y los controles en Estados Unidos sirven. No es porque sea mi primo. No es porque sea mi primo, y no es porque sea mi hijo, no es porque sea mi... Me explico, es otro concepto, y son a niveles de asesorías y a veces hasta sin salario, aunque las injerencias y los beneficios se pueden dar, porque eso existe en todas partes del mundo, me explico. Si usted es el yerno del presidente de la República y es amigo suyo, quiere algo, pues se va a acercar, y eso no es correcto. Pero eso será en Alemania, en China, en Francia, en Brasil, donde sea. Pero es otro nivel. Pero aquí, hombre, usted encuentra una situación totalmente anómala. Usted mira, por ejemplo, estas canchas de fútbol, como que si aquí solo el único deporte es el fútbol. Los hondureños podemos desarrollar muchas otras actividades físicas, pero aquí es construir canchas, ¿verdad? Y cada cancha nos está costando 30 millones, ¿verdad? Y no sé si es que traen la grama ya de la luna o yo no sé, pero son unos costos necesariamente que no están al nivel. ¿Y por qué los menciona? ¿Por qué los liga con corrupción? Porque han habido denuncias de que esos costos han sido elevados. Totalmente, han habido denuncias y todo lo demás. Pero como es el hermano de la ministra de Defensa, es ministra de Finanzas, precandidata, y dicen que es una de las mujeres que manda en el país, pues las cosas se quedan ahí. ¿Me explico? Ese tipo que nos ofreció machete a nosotros los liberales, ¿se acuerda? Que nos ofreció machete. Pero es una realidad. Y eso se ahogó. No se siguió la investigación. Seguimos, estamos construyendo canchas y los niños en las escuelas todavía están afuera, abajo de un árbol recibiendo clases. En los hospitales no hay medicina. Mire, hoy estaba viendo los noticieros, casi todos los centros hospitalarios del país están paralizados el día de hoy. Sí. No hay medicina, no hay atención, no hay pago para los médicos, no hay pago para la enfermera, pero la presidenta anda ignorando canchas de fútbol. Entonces, el nepotismo, la sobrevaloración de todo lo que se le vende al gobierno, ¿qué otras caras tiene la corrupción? Mire, yo pienso que los favores que se hacen de parte de funcionarios del gobierno a ciertos sectores para favorecerlos. Tráfico de influencias y favorcitos que siempre van aceitados con el estímulo numismático. Totalmente, totalmente. Mire, ahí hay un tema de una generadora de energía eléctrica que se llama Brazabola allá por Villanueva, que estaba paralizada, que no había cumplido, que no tiene el permiso y ya está funcionando. Y adivine quién fue que firmó para que volviera a funcionar sin cumplir con requisitos y sin nada, y que ya está vendiendo energía y todo lo demás, la ministra de Finanzas. Y ese fue un proyecto en la época del 2007-2008. ¿Ese es el contrato monstruo? ¿Cómo fue que le llamó el CNA? Algo así. Entonces... Un contrato zombie. Y nadie investiga, me explico. Nadie investiga cómo fue el proceso, la fiscalía está paralizada, me explico, porque el fiscal es sobrino político de la precandidata del Partido Libre, me explico. Hay una situación. Esa forma de mimetizarse, de no ser solo el mega escándalo, sino que el tráfico, el favorcito,
el que para que te agilice el cheque tienes que pasarme por debajo de la mesa el 10% del valor del cheque. Ese tipo de cosas, doctor León, es lo que ha llevado a que la corrupción se normalice y hasta de alguna manera se invisibilice en Honduras. Se sigue dando. Lo digo conocimiento de causa. He conocido varios trámites que hemos estado haciendo. He tenido que pagar para que el trámite salga, lastimosamente. Porque nos dicen o paga o no sale. Y no digo de manera personal, sino la gente con la que trabajo. Claro. Lo he visto. ¿Trámites de qué tipo? Gubernamentales, cheques, permisos, un simple documento que debe emitir una institución demostrando de que, en determinado término. Que estamos en legalidad. Ajá. O sea, tenemos un grupo de trabajo y este Ajá. grupo de trabajo ha intentado Ajá. y no, mire, hay que pagar. Es un problema serio. Pero yo quiero agregar algo. ¿Y a todos los niveles? Y es justo lo que quiero desarrollar, fíjese. A ver, hemos planteado corrupción, y muy bien lo desarrolla usted, como los grandes mega escándalos. Sí. Pero, digamos, a nivel de el funcionario público común, es si aquel puede, ¿por qué yo no? Entonces, mire cómo se va desagregando desde el gran escándalo al el tráfico de la influencia, al pago por el documento, hasta que llega a lo más bajo. Sí, al policía aquel del otro día que estaba recibiendo de un señor. Exacto. Que le estaba dando una cosita ahí para 3 refrescos. Corrupción es... Para que fuera a pagar la multa. Para y que yo le digo, mira, no tengo tiempo, me va a pagar la multa. Hágame el favor de hacerme el trámite. Por ejemplo, los funcionarios de gobierno, si le dan una resma de papel para que trabaje, una caja de lápices para que trabaje, tintas para la impresora, y lo que hace es llevarse ese papel y esos lápices a la casa para que el hijo haga tareas, o imprime las tareas con la tinta del Estado, eso es corrupción. Eso es corrupción. Y veamos, o un chofer que le dije, no, llévate el carro el fin de semana, y aunque él le eche el combustible, ande con su familia el fin de semana, eso es corrupción. Y a veces nosotros lo minimizamos, pero quiero plantear lo siguiente. ¿Cuántos funcionarios públicos tiene el Estado? 280,000 empleados públicos. Suponga que la mitad se lleva una resma de papel para su casa. 140. 140. A 100 lempiras una resma de papel. Estamos hablando de un montón de dinero que cuando usted lo suma, se drenó del Estado. De acuerdo. Porque hay que volver a comprar el papel, hay que volver a comprar los lápices. De acuerdo. Y ahí volvemos a lo que decíamos, si hay licitación, no hay licitación, pero la corrupción resulta ser un mal que está totalmente impregnado. Quiero contar un caso muy rápido. Yo doy clases en una universidad privada aquí en el país. Un estudiante se me acercó y me dice, licenciado, cuando yo me gradúe, yo trabajaba en el Consejo Nacional Anticorrupción en ese momento. Cuando yo me gradúe, me dice, yo quiero ser funcionaria pública. Me estábamos hablando del Estado y esas cosas. Así le dije yo, ¿y qué área de servicio? No, me dice, para robar los 4 años que yo esté ahí, solucionar mi vida. Estudiante de una universidad privada cara. Entonces ya está impregnado en el pensamiento de los jóvenes de que al Estado hay que ir a robar. A mucha gente que intenta ser honesta en los puestos públicos, familiares, amigos, le dicen, pues estás tonto, no seas tonto, hombre. Digamos, mientras no haya un cambio cultural, y a eso quiero llegar, esto es cultural, Darío. Es un tema que hemos incluido en nuestra mística social. No vamos a poder luchar contra la corrupción. Y es un problema serio. Una mala decisión administrativa puede tomarla cualquiera. Los ciudadanos y los privados, las empresas privadas, ¿validamos a los corruptos de la administración pública? Totalmente, porque justo con el grupo de trabajo que le digo, o sea, tenemos 2 opciones. O no sacamos la documentación para lograr trabajar. ¿Eso se paraliza o mandamos una cosita? O pagamos, o sea, ¿qué hacemos? Entonces al final, la empresa privada, grande, media, pequeña, micro, la academia, y todos terminamos cediendo ante la corrupción. Nos terminan ¿Cuál es el doblando camino el que brazo. tiene? Pongamos ejemplo como el que usted tiene. ¿Cuál es el camino que tiene una empresa, por ejemplo, que tiene un trámite a medio andar en el gobierno? Y de por medio está su funcionamiento, de por medio está su negocio. ¿Qué le queda hacer si no paga? Le quitan el contrato, no fracasa, opera. no opera. No opera porque... Hasta esos niveles es. Es que mire, hay ciertos procesos que requieren documentación de que usted está al día
Sí. con la parte tributaria, Sí. etcétera. Si usted no presenta esas documentaciones, no puede trabajar. Darío, yo le quiero comentar una historia. En el gobierno pasado yo me metí mucho al tema digital y hablamos sobre el gobierno digital y la eficiencia, ¿verdad? Tomando ejemplo de países que han tomado esto y han tenido resultados. Y el gobierno digital, por la tecnología, puede minimizar los actos de corrupción. Entonces, el gobierno llamó a 60 funcionarios que están relacionados con la tramitología. Se sentaron 60 funcionarios y yo les expliqué cómo funcionaba el proceso, ¿verdad? Cómo usted en su casa podía pedir un permiso de sanidad, cómo usted podía pedir algo Una de la licencia gandería, ambiental. una licencia ambiental y todo lo demás, cómo Sí. usted escanea los documentos, Sí. cómo lo manda Ajá. y cómo tiene un cronograma que dice el funcionario tiene 3 días para contestar, revisión y todo. Entonces, en un cronograma usted en menos de una semana puede contestar. Y les expliqué cuáles eran los resultados y cómo el funcionario público, el Estado, estaba agilizando la economía y todo lo demás. Mire, los 60 estaban así. Yo creo que es la primera conferencia que no me han aplaudido, Darío. Y no es que me interesan los aplausos, porque lógicamente les estaba quitando el negocio. Sí. Se les quita el negocio porque con un modelo de gobierno usted está parametrizado y da un seguimiento. Con eso no, porque usted llega, ya está mi permiso, mire, fíjese que está atrasado, pero mire, si usted me da unos 500 lempiras, Sí. yo veo allá si lo agiliza. Sí. ¿Y usted sí. qué termina haciendo? Porque tiene montado el negocio, quiere abrirlo, tener los 500 lempiras. Y así es una cadena. Las ruedas de la carreta se trabaron, pero con un lubricante Sí, podrían claro. empezar a Entonces, así, avanzar. mire, esa gente estaba como asustada. Yo era el enemigo de ellos. Porque entonces usted mira que en este gobierno tenemos un graduado de Harvard, creo yo, en un gobierno, un ministerio de tecnología y no sé qué. Pero pregúnteme qué ha hecho ese señor para fortalecer algo que quedó, que el Banco Mundial y los organismos internacionales querían desarrollar. Está estancado. Porque simplemente esta gente quiere seguir recibiendo. Y los de arriba son cómplices porque permiten. Hay una permisibilidad a este tipo de actos. Es decir, usted, él y yo a veces tenemos contacto y decimos, mire, tenemos 2 meses, por favor, agilíceme el proceso. Yo no quiero que me dé un tratamiento especial, pero que se agilice. Y por pero el que tipo no de tiene, persona que somos, no le van a pedir dinero. exactamente. Le van a decir, bueno, mire, me llamó el señor tal y hay que agilizar Ayúdele. esto. Ayúdele, Pero agilícese. ¿cuántos somos? Somos muy pocos, pero la mayoría de los hondureños, es decir, se ven Y obligados. no se trata de eso, de porque estar tienen llamando a la deuda. gente, Mire, que las instituciones funcionen. tienen un Exacto. crédito con un banco, no Ajá. pueden abrir, tienen Ajá. que ir amortizando la deuda y Ajá. todavía no están vendiendo porque los permisos no han salido. Hay porque un están- punto en que se ven obligados, que no tienen otro No camino tienen- más que no sacar tienen- una cosita no, debajo de la sí. mesa a los privados. Totalmente. Y a todo nivel. Qué horror. A todo nivel. Vamos Así a la es. segunda pausa de nuestro foro. Siga aquí, por favor, aunque el tema es vomitivo ciertamente, pero acompáñenos. Hay que enfrentar los problemas en Honduras.
Don Walter Romero y don Luis Daniel León, ¿están de acuerdo ustedes en esta tesis del doctor Moncada que un gobierno sistematizado, un gobierno digital, un gobierno en donde las computadoras, las redes y las líneas sustituyan, los programas, obviamente, los software, sustituyan la mano humana que va tocando el papelito en una cadena interminable en la burocracia? Esa es una manera de, por lo menos, disminuir la corrupción en Honduras. En cierta medida sí. Hay cosas que un software o la inteligencia artificial no puede reemplazar del humano, pero hay cosas que sí. Todo llame. Bueno, todavía. Pero en ese caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la traba? 15 manos pasan. Muchas manos tocan los procesos. Muchas manos que no son supervisadas. Muchas manos que forman parte de redes de este tipo. Muchas manos que están ahí no para servir, sino para servirse. Entonces, digamos, el gobierno digital puede ser un camino muy factible. De hecho, José Luis mencionaba el caso de Costa Rica. El sistema de justicia está bajo ese mecanismo también. Usted pone las denuncias en línea, presenta los medios de prueba en línea y en línea le resuelve un juez. Usted ya no necesita ir a la corte a hacerlo arcaicamente como lo hacemos ahora. Entonces, digamos, el gobierno digital puede ser un camino, pero demos un paso atrás en el entendimiento de que somos un país pequeño con un promedio de 5º grado de educación y que sería muy difícil de que la mitad más uno de los hondureños puedan entender la sistematización digital y cómo hacer procesos digitales. Luis, supongamos. Ya con el celular la gente ya está aprendiendo mucho a hacer gestiones y demás. Digamos, supongamos. Entonces, mientras damos un salto cuantitativo a una educación más sólida, a un conocimiento más formal, digamos, pues José Luis da como ejemplo la tecnologización que nos da el celular, pero las escuelas no están enseñando tecnología. ¿De acuerdo? Nos están enseñando todavía a sumar 2x2 y 3x3 bajo el mecanismo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, digamos, sostengamos el recurso humano. Está bien. Yo me sumo con el abogado Romero. 2 cosas. 1, recurso humano calificado. En Honduras no existe una carrera civil. Aquí ser funcionario público depende del activismo partidario, no de su conocimiento, experiencia o profesionalismo. Entonces, ¿cuánta gente con alta experiencia en gestión de gobierno ha salido porque no ganó el partido de ellos? Y pusimos a alguien que tiene la menor idea de qué es, que grababa videos en el Parque Central y hoy es funcionario público, digamos. Es terrible, ¿no? Segundo, el tema de partir a controles enmarcados de la ética, enmarcados de mecanismos de seguimiento, y ahí sí el gobierno digital puede jugar un rol. Bueno, lo hacemos con mano humana, pero tenemos un control digital de lo que está pasando y estamos viendo en tiempo real lo que está pasando. Entonces, recurso humano capacitado, con experiencia, con entendimiento del servicio público, es para servir, no para servirse. Segundo, procesos de control. Y tercero, yo diría, cabezas pensantes. Usted puede contratar el mejor recurso humano para el Estado de Honduras. Si quienes están en la cabeza de las instituciones están por debajo del recurso humano, estamos mal. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, José Luis, le consta en la gestión institucional. Si usted tiene una cabeza que sabe menos que el equipo, hace retroceder al equipo. De acuerdo. Estanca al equipo. De acuerdo. Diputado Romero, deme su parecer sobre el gobierno digital y el combate a la corrupción efectivo. Creo que es importante el gobierno digital, sin lugar a dudas, porque estamos en la era no solo de la información, de la informática, sino que ya estamos en la era de la inteligencia artificial y tenemos que ir hacia eso, sobre todo en la parte digital gubernamental. Hay algunas instituciones que han mejorado, por ejemplo, en esa parte, por ejemplo, el Servicio de Administración de Rentas ha mejorado, pero ha mejorado en esos procesos, pero solamente en favor de ellos. O sea, todo lo que hay que pagar al día se puede hacer en línea, todas las declaraciones, perfecto, todo lo que haya que pagar que van a ser ingresos del Estado. Pero cuando ya se quiere hacer un trámite, por ejemplo, que es una petición
que está tipificada en el artículo 86 del Código Tributario por el peticionario, por la persona natural y jurídica, el micro, pequeño, mediano y gran empresario que quieren hacer una petición, bueno, ahí sí ya nos tomamos lo que dice el Código Tributario, que dice que son hasta 90 días hábiles, pueden ser 4 o 5 meses, y eso puede tardar 1 año, 2 años, y allí es donde viene el problema, ¿verdad? La tardanza en los procesos, y que debería de ser los procesos que son en favor del obligado tributario, en favor del sector privado, digamos, de los micro, pequeños y medianos empresarios, esos deberían de ser también expeditos, no solo los procesos en favor del gobierno, sino que en general el proceso. Y por otro lado, poner las personas competentes, porque ahí lo que van haciendo es como van llenando de activismo político en las instituciones. En primera instancia son gente que no tiene las competencias, no tiene la experiencia, y por otro lado, como tienen que meter un montón de gente, entonces un puesto, una posición que podría manejarlo una persona, la manejan 5, la manejan 6 personas. Entonces primero pasan los folders para este lado, luego este lo revisa, lo pasa a este, luego lo pasa a este, pero hoy no vino aquel. Y así van trabando las situaciones, y lógicamente se forman redes de corrupción para ver qué van sacando. Entonces el tramitador de afuera sí tiene el contacto, y ese puede sacar rápido porque hay, como dicen, hay raja por debajo, y ese sí puede sacar los trámites rápido. Entonces ahí es donde me parece que debemos de enfocarnos. Sí hay que hacer, por ejemplo, simplificación de los trámites, ir al gobierno digital, siempre con un equilibrio en la parte de recursos humanos, poniendo a gente competente, porque el recurso humano siempre es clave, pero tenemos que ir a esa parte digital y verificar que los procesos sean lo más expedito posible. Por ejemplo, solo en la parte se puede lograr crédito. eso, se puede lograr que sea expedito, porque aquí que hayan 15 manos, como ha dicho aquí el doctor León, tocando un trámite, teóricamente fue establecido para que más controles, menos corrupción, más gente supervisa. Uno revisa la formalidad, otro revisa los precios, otro revisa la calidad, otro revisa el fondo del asunto, etcétera. Se puede hacer procesos expeditos, rápidos, con menos gente interviniendo, y al mismo tiempo tener probidad, tener honradez y tener eficiencia en la ejecución de los presupuestos. Totalmente, claro que sí se puede. No sé si en este gobierno, pero sí se puede hacer, claro que sí. Lo que se necesita es implantar, ya hablamos de las personas competentes con la experiencia, lógicamente que tengan todos los recursos, y que haya una particularidad exclusiva que se llama la rendición de cuentas, porque aquí los colaboradores en el sector gubernamental trabajan a su ritmo, trabajan a lo que va saliendo. No, debe de haber rendición de cuentas, deben de haber indicadores. ¿Cuántos expedientes tengo que hacer? Si tengo 100 expedientes, en 3 días tengo que tener 20. En 4 días tengo que tener finalizados los 100 expedientes. Pero no, aquí ahí tengo los 100 expedientes y van entrando otros 50. Sí, y no importa. Y hay que ver, no importa que se vayan acumulando. No importa que se vayan acumulando. ¿A quién le rinden cuentas estos señores? Sí, no, pues al ministro que está arriba. Y ese está en otro rollo, ese está en otros problemas, no se da cuenta. Entonces se van acumulando los problemas, y la rendición de cuentas a todo nivel en el sector gubernamental debe ser clave. Eso es lo que hace exitoso a cualquier gobierno, a cualquier empresa, y es lo que no se tiene en nuestro país. Aquí hay otro matiz. En lo de la rendición de cuentas, aquí se instaló un Instituto de Acceso a la Información Pública que obliga con su ley a todas las instituciones a que en un portal estén colocando ahí sus cuentas y le digan, bueno, muy bien, mire, vamos a utilizar un ejemplo. Yo, el ciudadano Luis Daniel León, soy ministro de tal cosa, recibo un presupuesto de 100 lempiras al año y estos son los gastos en los que he ejecutado este presupuesto. Y a partir de ahí, el Instituto de Acceso a la Información Pública califica a esa institución que publicó la ejecución de esos 100 lempiras como una institución brillante, transparente, rendidora de cuentas, y que aquí que allá hacen una lista como de graduados de un kinder, entregándoles a todos los alcaldes de este país unos tremendos diplomas que cuelgan enmarcados en sus oficinas. Este señor campeón de la rendición de cuentas en el año tal, en el año tal, en el año tal. Ajá, y aquí la robancina continúa. Entonces, esa rendición de cuentas, esa transparencia, esos portales
no son una herramienta en contra de la corrupción, ¿o sí? No, en lo absoluto. ¿Y es otro botín político? ¿Y es otro botín político? También. Bueno, pero también. digamos, el artículo 13 y 14 de la Ley de Transparencia de Acceso a Información Pública determina claramente lo que debe estar publicado de oficio, se le llama. Pero el pueblo hondureño no quiere ver el organigrama. Sí, El pueblo ni cuántas hondureño- secretarias hay, Exacto, ni el cuántos pueblo abogados hondureño hay. quiere saber cuánto recibieron y en qué lo gastaron. Así es. Con documentación verificada. El mismo artículo 4 de la misma ley habla de una variable que en su momento nosotros quisimos empujar, pero no hubo eco en los políticos. Y es la veracidad de la información. En ese portal muchas instituciones cuelgan cualquier cosa y reciben buena calificación por colgar cualquier cosa, porque lo que debe haber es un documento que tenga algo similar a lo que se anda buscando. Entonces resulta, porque yo soy auditor social y quiero agregar esa variable, hablábamos de controles, hablábamos de tribunal, pero nos hace falta la auditoría y la veeduría social, que los gobiernos se niegan a ella, ¿verdad? No quieren dar información. Los auditores sociales, ¿qué hacemos? Como no encontramos en el portal lo que buscamos y tienen 55,000% de buena calificación, Ajá. Tienen reserva, ¿va? Y- Porque ajá. reservan la mitad de información. nos damos cuenta que el funcionario puede solicitar al instituto que se reserve información bajo el concepto de seguridad nacional. Sí, lo So- que decía José Luis de al acuerdo. inicio. Sí. Entonces vengo yo y como no encuentro lo que buscaba, hago una solicitud por escrito a la institución pidiendo lo que sí necesito, no lo que está en ese portal. La institución tiene 10 días hábiles para responder. Si en esos 10 días hábiles no entrega, tiene 10 días más para resolver. Y si no resuelve, yo voy al IAIP y pido al IAIP que ponga un recurso. IAIP solicita la información. Si se la deniegan, IAIP tiene 3 procesos más que termina alargándolo en 4 o 5 meses, 6 meses la búsqueda de información, que al final no se consigue. Se debe multar a las instituciones y esas multas yo nunca las he visto efectivas. Ujú. Entonces, la ley de transparencia para mí es una ley obsoleta totalmente. Porque lo que está en ese artículo 13 y 14 que hay que publicar no es lo que necesitamos. Entonces, a mí me parece que mientras no tengamos marcos normativos sólidos, difícilmente podremos lograr transparencia. Y segundo, la aplicabilidad de la ley. Honduras es uno de los países con más leyes en Latinoamérica. Tenemos más de 5,000 leyes. ¿Cuántas se aplican? ¿Mm? Ninguna. Si no queremos hacer ni el alto en el semáforo, por Dios. De acuerdo. Entonces, mientras no haya aplicabilidad, sanción a la ley, yo siempre he dado el ejemplo. ¿Cómo es posible que nosotros conducimos en Tegucigalpa como salvajes? Si no mires el tráfico que se hace todos los días por la salvajada nuestra. Pero salimos del país, manejamos en Estados Unidos y allá somos impecables con la ley. El alto, el cruce en Sí, T. pero es que hay una diferente atmósfera que expulsa a quien no está alineado al cumplimiento de las normas. Aplicabilidad, Exacto, sanción. exacto, sanción. Usted cruce en rojo en Estados Unidos y no vuelve a manejar nunca más. Yo aprendí, ¿sabe cómo aprendí yo? Esa lección durísima. Una vez me pasé por una razón realmente mecánica, porque el vehículo que venía atrás del vehículo que yo conducía en una esquina de Estados Unidos venía a una velocidad estrepitosa y me dio temor de detenerme cuando el semáforo estaba en color ámbar todavía y me pasé. Y estaba en rojo. Me casó en rojo el semáforo, a mitad del tránsito en la esquina. Yo tuve temor de que el carro de atrás fuera a pegar. ¿Sabe cuánto me costó esa broma a mí? $240. $240. A partir de ahí, dije yo, media cuadra antes de cada semáforo me voy a ir deteniendo con mayor prudencia. Cuento esta anécdota personal solamente para decir lo que usted está planteando, que cuando hay sanción, que cuando toda la atmósfera defiende el orden, la honradez, la eficacia, que las cosas funcionen efectivamente, entonces todas las demás dicen, no, aquí me pueden castigar. Entonces, aunque sea el temor al castigo, que no debería ser, sino que debería ser el principio proactivo, hacer las cosas correctas, pero el temor al castigo, el temor al látigo, entonces ese también es una forma de control. No le quiero robar mucho tiempo, pero mire, a ver, aplicabilidad y sanción. Mientras no tengamos las instituciones que tenemos, eso no va a pasar. De acuerdo. Pero el temor al castigo genera cultura. Nos obligaron a usar cinturón de seguridad, porque Sí. no lo usábamos. Sí, y la multa era de 100 lempiras al que no se lo ponía. Y nos obligaron. Sí,
Dígame ahora si usted necesita que le digan que se ponga el cinturón cuando se monta su vehículo. Ya es natural, ¿no? Montamos. ¡Prum! A ponérselo, sí. O sea, y ahora el asiento de atrás y también. ahora el asiento de atrás. Sí. Y estamos creando esa cultura ahora. Digamos, mientras construyamos miedo a la sanción, se aplique la sanción y la institucionalidad funcione, podemos resolver. Pero en el mecanismo actual, por eso Honduras es una selva con leyes. Porque tenemos 5.000 leyes, pero vivimos en la selva. ¿Por qué? Porque aquí se inventan leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes, y ninguna se aplica. La única ley que hay que cumplir es la de las pausas comerciales. Usted lo sabe perfectamente. Y llegamos a la hora en punto y aquí es prohibido olvidar que somos empresa privada. Gracias a Dios por eso. Y hay que colocar anuncios. ¿Se promueve corrupción en Honduras en la aprobación de los presupuestos de las instituciones? Indudablemente, Darío. Mire, así ¿Eso cómo se manifiesta? como hablamos de corrupción pasada, presente y futuro, cuando usted analiza el proyecto de presupuesto de 2025 que el Ejecutivo mandó al Congreso, que afortunadamente no lo ha aprobado, usted encuentra 500 millones de lempiras de incremento en la partida del Ministerio de Planificación en comunicaciones. 500 millones de lempiras. Eso es el doble, eso es subirle el 100% del presupuesto que tiene. El 100% de lo que tiene. ¿Y para qué es esa plata? Un año político, donde simple y sencillamente van a vender y publicitar las obras que han hecho, que eso no es malo, porque se debe hacer, pero no necesita publicidad. Esta es esa institución que dirige este señor Ricardo Salgado. Salgado, ¿no? Exactamente. ¿Y a qué se dedica? ¿Para qué necesitan el doble del presupuesto? Mire, yo lo veo el otro año como que va a ser un centro, una unidad especializada de la campaña del candidato o la candidata, mejor dicho, de Libre, donde ahí se va a manejar realmente todo lo que es la parte mediática. Ya lo hacen, ¿verdad? Porque tienen redes, tienen personas atacando, tienen una cantidad de cosas, ¿verdad? Es decir, de planificación, como uno tiene estructurado un gabinete, Luis, es un ministro de planificación que planifica es otra cosa. el desarrollo del es país, otra cosa. que monitorea que cada secretaría cumpla
Aquí es planificar cómo defiende el gobierno, cómo ataca a la oposición, cómo insulta un funcionario público que gana de mis impuestos. Ahora cualquiera le dice pendejo e idiota. Así, es que esas son las palabras, esas son las palabras que usted cuenta en X. ¿Qué le dice, verdad? Eso es lo que usted encuentra. Y yo digo, ¿cómo es que un funcionario público, pagado de nuestros impuestos, se atreve a atacar? Él puede recibir los ataques, pero su nivel no corresponde a contestar al mismo nivel. Pero eso también habla de los jefes que lo mantienen allí. Bueno, pero para eso lo tienen. Para eso lo tienen ahí. Entonces, es lo que va a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser su actividad con 500 millones más? Mientras la gente se está muriendo de hambre. ¿Y a qué se refiere usted con corrupción? A la utilización, a la mala orientación de los recursos públicos, claro que son escasos. Sí. También esa es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción. El derroche, la utilización en lo que no es prioritario, dinero que no tiene, como dice don Luis, una forma de medir el impacto y el aprovechamiento. Ok, vamos a invertir un lempira acá y después verificar cuánto reduje la pobreza, cuánto mejoré la vida de la gente con este lempira, cuánto cambió Honduras con este lempira que invertí. Es decir, eso que dice él, poder medir efectivamente cómo los presupuestos bien ejecutados están causando un impacto, no están siendo utilizados para gastos tontos. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Mire, usted hace un contrato y dice, Juan Pérez, mira, vos tenés este contrato y esta secretaría vas a hacer esto. Pero esto no es lo que vas a hacer vos. Vos lo que tenés que hacer es controlarme el sur del departamento de Francisco Morazán. Políticamente. Políticamente. Tenés que ir a donde el alcalde, tenés que ir a trabajar, tenés que ir acá. Pero este contrato, que es la fachada, donde vas a ganar 40,000. Dice que es prestación de servicios profesionales por asesoría. Exactamente, pero tu trabajo es las alcaldías del sur de Francisco Morazán y así en Choluteca, así en Olancho y así. Entonces, usted con el dinero del Estado promueve su campaña política. No le digo, son 500 millones, uno se asusta y uno va al hospital, escuela y va a cualquier institución. ¿Cuánto se haría con 500 millones allí? Esa gente que no tiene ni para comprar una aspirina. Y la presidenta dice, ay, estoy construyendo 8 hospitales. Y ya cuando terminen van a estar muerta la gente. ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque al final los políticos no llegan al Estado a servir. Es cuando yo entro en esa dicotomía epistemológica de la palabra, ¿para qué el poder? No entiendo el interés de muchos políticos en el poder si no entienden que ahí es para ir a ejercerlo a favor del pueblo. Cuando yo veo un presupuesto de 405,000 millones de lempiras, de los cuales se puede financiar con nuestros tributos realmente 100,000 millones, y los otros 305,000 millones de lempiras tiene que ser deuda, primero demuestra la falta de entendimiento de lo que se tiene y se puede. Segundo, cuando ve la distribución presupuestaria y se da cuenta que las Fuerzas Armadas tienen 10,000 millones de lempiras, pero educación tiene 3,000 millones de lempiras, usted va viendo prioridades. 9,000 millones de lempiras la policía, que la seguridad es fundamental, pero 4,000 millones salud. Entonces usted se da cuenta que la distribución de esos recursos, que es la concepción del Estado, recojo dinero de todos y redistribuyo, esa redistribución para buscar el bien común, que se debe hacer vía. Mire, hay una discusión pública entre opositores y no opositores, oficialismo, de la redistribución de la riqueza. Y se habla de la ley de justicia tributaria, por ejemplo. Estoy de acuerdo, Honduras tiene que reformar su forma de cobrar tributos. No podemos seguir pagando los impuestos. Sí, pero integral. Pero esa recolección de tributos se redistribuye a través de un presupuesto general de la República. Y si el presupuesto no entiende que esos casi 20,000 millones que estamos gastando en seguridad y defensa deberíamos ponerlos a disposición de educación y salud, entonces no tenemos claridad de a qué voy al Estado. Entonces yo siento que la problemática de todo lo que hemos estado hablando esta mañana radica en candidatos a elección popular, funcionarios públicos con desconocimiento total de a qué se llega al Estado. Al Estado no se llega a tener el poder, soy el presidente,
he luchado por esto y me voy a poner la banda y sentarse en la silla y decir, soy presidente, y poner fotos de él en todas las oficinas del Estado, cosa que yo creo que el próximo presidente debe erradicar, porque las oficinas del Estado no son casas de los presidentes para poner fotos de ellos. Así es. Ni hay que andar poniendo rótulos de presidentes en las carreteras. Yo he ido a 20 países del mundo, yo he visto construcciones de gobierno, jamás he visto un rótulo del gobierno diciendo yo estoy cumpliendo. Digamos. Por eso son los accidentes de tránsito que la gente está recorriendo. No. Entonces, yo lo que creo, y lo digo porque lo hemos visto por 1000 gobiernos. Aceleran. Diciendo yo cumplo. Llamado al pueblo hondureño. Este es el momento de saber elegir. Lo dije en 2021, es casi la última oportunidad de rescatar el país. 2025 es la última. Deme un minuto para que concluyamos con eso en el último segmento de nuestro foro. Antes de cerrar este segmento, quiero escuchar al diputado Romero sobre este punto de interés que ha surgido aquí en nuestra discusión. ¿Cómo se puede aprobar un presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales como un instrumento efectivo contra la corrupción? Bueno, aquí lo primero que se debe de hacer se dijo con el Congreso, con el gobierno actual, que se iba a iniciar estableciendo un presupuesto de base cero. ¿Eso qué significa? Que se iban a justificar cada una de las partidas establecidas en el presupuesto y que no se iban a tomar datos históricos anteriores para normar el nuevo presupuesto. Pero estamos viendo que están haciendo exactamente lo mismo. Están utilizando las mismas cifras y solo le están haciendo un incremento porcentual para seguir con las mismas prácticas del pasado. Seguimos viendo, por ejemplo, porque el presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo económico, es decir, que las partidas que son más importantes dentro del presupuesto son a las cuales tenemos que darles prioridad, a las cuales tenemos que darles incrementos mayores, como por ejemplo ser educación, salud, por ejemplo, infraestructura. Pero sí estamos viendo que, por ejemplo, seguimos con partidas confidenciales dentro del presupuesto de la República por más de 12.000 millones de lempiras y que hemos mantenido esas disque partidas confidenciales que no se le reporta a nadie. ¿De cuánto es la partida confidencial de la que dispone la presidenta de la República actualmente? Actualmente estamos hablando de, en el presupuesto anterior, cerca de 10.000 millones de lempiras. Ahorita se aumentó a 12.000 millones de lempiras y en el año 2023 estábamos hablando de 17.000 millones de lempiras. Si lo comparamos con el gobierno anterior, que la cerró en 5.000 millones de lempiras, es decir, le hemos duplicado y triplicado esa partida. O sea, Xiomara tiene en su gaveta más plata disponible que la que tenía Juan Orlando Hernández, su predecesor. Totalmente, totalmente. ¿Y qué significa confidencial en esa partida? Significa que no puede ser revisada, no puede ser auditada y que queda discrecionalidad del Poder Ejecutivo para ser ¿No son auditados esos fondos? No son auditados esos fondos. Eso es la información que se tiene de los órganos veedores. Y el punto aquí es que, por otro lado, se tiene una inversión social, supuestamente, que es importante la inversión social. Yo creo en la inversión social de cerca de un poco más del 8% del PIB. Estamos hablando de un poco más de 90.000 millones de lempiras que se ven en bonos, en subsidios, en ayudas sociales, en bonos en efectivo, etcétera, etcétera. Pero sabemos que ahí también hay corrupción porque no hay un buen manejo, no hay un buen control interno para manejar esos fondos. Y lógicamente que al político de turno le gusta manejarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque ahí hay una salida de dinero. Pues si le iba a dar 5.000 de lempiras de bono a una persona, pues solo le doy 1.000 y fírmeme aquí el recibo por 5.000. Y así se van perdiendo los recursos del público y en efecto ese dinero que se pierde pues es utilizado para campañas políticas. Entonces ahí es donde aumentan ellos y engrosan el presupuesto que ha crecido en más de 122.000 millones. Un presupuesto como nunca en la historia, mi estimado, como nunca en la historia, más del 36% en estos años de gobierno, incluyendo el presupuesto del 2025. En los presupuestos anteriores, del gobierno anterior, que yo los criticaba arduamente, eran presupuestos de aumentos del 6%, incluso hubo uno del 4 o 5%, y aún así les decíamos, no sigamos aumentando, tiene que venir a la reducción el presupuesto, pero claro, aquí lo está aumentando el gasto público y seguimos con esas partidas confidenciales horrorosas, con gasto de inversión pública que gran parte se va a campañas políticas
que se va a los bolsillos de los políticos de turno. Señor Moncada, ¿de qué información dispone usted referente a la cuenta del Milenio? Mire, la cuenta del Milenio yo creo que es un tema que hemos desperdiciado accesar a esos recursos que han sido tan buenos y que generaron en el 2005, que fue la primera, y que lo implementó el expresidente Zelaya en el 2006, y que es la carretera CA5 que tenemos. Realmente desde ahí hasta el 2015 tuvimos un modelo que era el proyecto Umbrella, que fueron poquitos recursos. ¿Qué es lo que sucede? Yo reconozco la intención del gobierno de buscar tener las condiciones para calificar a esos recursos. ¿Con qué se califica? Pero son 20 indicadores los que tiene que cumplir, de los cuales tiene que superar 10, y uno es el de corrupción. Pero el enfoque que ha hecho el gobierno de cuál es la estrategia no ha sido el correcto. En primer lugar, la persona que se nombró, que es el ingeniero Marcio Sierra, a mi criterio no es función de él. Él es presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, y según el artículo 7 de la ley de la Comisión de Banco y Seguros, él no puede ejercer otro cargo, ni con salario ni ad honorem. Lo dice claramente el artículo 7 de la ley de la Comisión de Banco. Violentado. Violentado totalmente. 2, el enfoque de él es criticar el mecanismo y cuestionar el mecanismo y los indicadores de las instituciones internacionales que hacen esta evaluación. No es potestad de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos tienen un modelo estándar para todo el mundo, para todos los países que califican para entrar en eso. De acuerdo. África y Sudamérica. Pero él se va a Washington y se va a Nueva York a las instituciones, porque cada tema tiene diferentes instituciones que hacen su análisis. Por supuesto. El Banco Mundial consolida y ahí toma la decisión. Pero usted se va y le dice a la institución en Washington o en Nueva York, mire, no, es que usted lo está haciendo mal el trabajo, fíjese. Usted está haciendo mal las preguntas y le está preguntando a la persona. No me está midiendo que adecuadamente. No le corresponde, usted prácticamente le dijo, usted tiene que hacer estas preguntas y hacérselas a estos. Sí. Es totalmente incorrecto. Entonces, cada país tendría una evaluación de acuerdo a lo que el gobierno quiere. Sí. Entonces, el enfoque está totalmente equivocado. Ellos miden la corrupción, por decir uno de los 20 elementos, en términos generales, en todos los poderes del Estado, no solo en el Ejecutivo. Usted tiene que evaluar la Corte Suprema, tiene que evaluar el Legislativo, tiene que evaluar el Ministerio Público para poder tener integralmente si se está combatiendo la corrupción. Tiene que ver las leyes que se aprobaron y no fueron sancionadas por el Ejecutivo. Usted tiene que evaluar el papel de la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia. Pero no, ellos se fueron al Ejecutivo y con unos mecanismos muy básicos, muy primarios, que ahí están los resultados, ¿verdad? Por tercer año consecutivo el gobierno de Castro está aplazado en la cuenta del Milenio. Está aplazado y le echa la culpa a la sociedad civil hondureña. Y que la ACJ y que estas instituciones, mire, ese falta de profesionalismo, imputarle a otras instituciones lo que no han sido capaces de hacer. Es la última vez que interrumpo la plática para una pausa comercial.
El Ministerio Público, el nuevo fiscal, con los juicios que está entablando en los tribunales, ¿está demostrando que hay un combate a la corrupción en Honduras? Muestra interés. Digamos, yo en ese sentido no puedo decir que hay persecución política si hay causa probable. Y hay que mencionar lo segundo. El fiscal general, no ha hecho esas investigaciones. Las encontró engavetadas por el fiscal inexistente que tuvimos por 10 años. Y está sacudiendo los papeles para llevárselo a un juez. Exacto. ¿Es suficiente eso? No. Necesitamos investigaciones de la nueva fiscalía. Digamos, está bien desengavetar. Luis Santos tuvo la excusa que el fiscal no le firmaba. De ahí le dieron autonomía de 6 meses, no se presentó nada. Supongo yo porque políticamente decían, si Luis Santos empieza a presentar casos, va a ser el virtual fiscal, mejor no dejemos que presente, pienso yo. Al final llega el fiscal Zelaya, que por lo menos ha desengavetado. Que esos casos que investigaron previamente el fiscal anterior se hagan bien, presunción de inocencia, se cumple el procedimiento y que un juez determine culpabilidad o no. ¿Usted cree que el fiscal está viendo las cosas sin un filtro de color político? Bueno, si está desengavetando, déjeme decirle que fue el fiscal que asumimos nacionalista el que había hecho esas investigaciones. Ahora, ¿cuál es la crítica que recibe el fiscal? Es que no hemos visto siquiera una línea de investigación en temas actuales. Yo siempre he dicho, una investigación no precisamente debe dar como resultado culpabilidad, pero sí necesitamos un ministerio público actuando de oficio, investigando. De acuerdo. Si no encuentra, pues qué bueno que no encontró. Por supuesto. Pero si encuentra, que lo judicialice. El problema es que vemos la institucionalidad muy comprometida en empujar todos los casos previos, pero no comprometida en empujar casos actuales. Tampoco es que tiene que decirnos a todos lo que está investigando, pero si usa cadenas nacionales para decir a quién quiere meter preso, bueno, que diga, mire, y también estoy investigando esto, y se quita el sesgo político que él mismo ha permitido que se le ponga. Yo en ese sentido, si soy franco, le doy el beneficio de la duda al fiscal. En lo personal me parece que está haciendo algo, a diferencia del fiscal anterior, y bueno, esperemos los resultados. ¿Usted comparte? No, yo pienso que no. Yo pienso que hay una agenda política clara ahí y disfraza algunos casos para ver que se está haciendo algo, pero en el fondo él puede encontrar un montón de casos que son imputables a funcionarios de varios gobiernos, no necesariamente del gobierno anterior, de este gobierno. Yo le diría, ¿por qué no continúa en el caso de investigación de la grama? Por ejemplo, por decir algo. 32 millones costó esa grama del Estadio Nacional, ¿no? Y el otro día un partido, aquí hay un montón de hoyos, y aquella situación que no aparecía. Es una barbaridad. Digo, ¿por qué no siguen ese caso? ¿Por qué no investigan un caso que es actual, reciente, y que es evidente y que el pueblo de Honduras lo critica? Aparte de eso, yo le voy a decir una cosa, y a veces se enoja la gente que está en los equipos de fútbol, porque el gobierno le va a pagar una buena cancha a los equipos de fútbol que son una sociedad privada. ¿Me explico? Si yo quiero que mi equipo juegue en una buena grama, ya Motagua, Olimpia, España, Maratón, lo que sea el equipo, la sede del Motagua y Olimpia, que financia, ¿y por qué con recursos públicos? Si necesitamos para escuelas, un montón de cosas. Ya nos vamos quedando sin tiempo. En un minuto, diputado Romero, una reflexión final orientada a qué propone usted que debe hacerse en Honduras. Siendo realistas, a partir del próximo gobierno, para entablar aquí un instrumento efectivo para combatir la corrupción, y qué reformas deberían hacerse. En un minuto, por favor, si le fuera posible. Bueno, aquí en la parte de corrupción, que sabemos que hay falta de transparencia en la administración pública, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, hacer un cambio sustancial en todo lo que es la ley de compras del Estado. Ahí me parece a mí, y no un cambio cosmético como el que se quiere hacer, sino que un cambio sustancial. Por otro lado, reformar la Constitución para que las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas, en primera instancia, despolitizar a ese ente. Sacarlo porque lo tiene como un elefante blanco. Sí. Y no es culpa del magistrado, sino que así ha estado por años. Se le debe dar más presupuesto para que tengan auditores y que los auditores vayan, que con esa reforma en la Constitución, que dependan
las instituciones de estos auditores, que sean los veedores del pueblo hondureño, los auditores, y no que lleguen a posteriori 4 o 5 años después. ¿A qué se compromete usted aquí públicamente en su próxima curul en el Congreso? Bueno, una de las cosas que me comprometo es precisamente a presentar una reforma constitucional para ese aspecto en cuanto a la veeduría, en cuanto a eliminar la corrupción, tanto en la parte de compras como en la parte de las auditorías que deben de ser para proteger los recursos del pueblo hondureño. Por otro lado, para minimizar las cargas tributarias de la clase media, que es duramente golpeada, de los emprendedores, que ya propuse un proyecto de 5 años de exoneración de los emprendedores, que fue aprobado en el gobierno anterior, luego se replicó en este gobierno, pero es una idea de este servidor de 5 años de exoneraciones de impuestos sobre la renta, impuestos municipales y otro tipo de impuestos. Vamos a reducir la carga tributaria a la clase media, le vamos a aumentar los gastos médicos, porque me parece que la clase media es duramente golpeada, pagando su educación, pagando la salud de sus hijos, y no tienen ningún beneficio, solo se les saca, solo lo extorsionan de alguna forma a la clase media, y es necesario. Y por otro lado, al pueblo hondureño voy a proponer también, que yo sé que eso es una de las mejoras que se va a hacer con el nuevo gobierno del Partido Liberal, que es reducir el impuesto sobre ventas, que es duramente golpeado el pueblo hondureño con ese impuesto sobre ventas. Entonces se debe analizar para reducir el impuesto sobre ventas y buscar políticas, leyes que vengan a traer la inversión para generar, porque es el único camino para poder darle crecimiento económico y sacar de la pobreza al país a través de políticas claras, simplificación administrativa y fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho. Gracias, brillante diputado Walter Romero. Muchas gracias por su intervención hoy en nuestro foro. Que tenga un feliz día y saludos a su familia. Un gusto, un honor estar aquí en este maravilloso programa. Saludos. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Una reflexión final, por favor, de unos cuantos segundos. Mire, le quiero comentar algo. El Fondo Monetario Internacional está proyectando para varios países de la región un crecimiento, una tasa de crecimiento económico. 3.5. Proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario para América Central en 2025. Costa Rica 3.5, El Salvador 3.0, Guatemala 3.6, Honduras 3.5. ¿Qué comentario le merece? Mire, yo lo que siento brevemente decirle que estos indicadores no deben seguir siendo usados políticamente, porque en la realidad hay otros indicadores y los economistas de Estados Unidos y Europa han dicho que medir el crecimiento y las condiciones de la población solo por el Producto Interno Bruto no da resultado. A usted le dice un pobre, mire, el 3.5 crecimos, ¿y yo qué? Si yo no tengo calidad de vida. ¿Cómo se manifestó eso en la microeconomía de la familia? No hay nada, no hay condiciones de accesibilidad a trabajo, productividad, condición de vida, canasta básica. Mejora del hay ingreso otras de la mediciones. familia y eso sí. Eso, es decir, el gobierno actual dice, crecimos 3.5, vaya dígale al pobre en qué a ver si es cierto. Gracias, señor León, por haber estado con nosotros. Espero que haya sido cómodo para ustedes su intervención aquí. Muy cómodo, muy agradecido. Solamente quisiera agregar a esto, el Producto Interno Bruto, después de derivar, bueno, es medio bruto para Honduras, pero después de derivar lo que corresponde, factores pagados, factores recibidos, subvenciones y todo lo demás, se convierte en un ingreso nacional. Mientras ese ingreso nacional, que es lo que debería ganar promedio cada hondureño, no sea lo que realmente necesita el pueblo hondureño, no vamos a seguir en buen camino. Hay que reconocer el crecimiento del país, pero mientras no haya redistribución de la riqueza, no vamos para ningún lado. Consecuencias económicas y políticas de la falta de combate a la corrupción ha sido nuestro tema. Quedan brillantes ideas expuestas aquí en esta plataforma, en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca, que llega a su último minuto. Agradeciéndole a nuestros invitados, el diputado don Walter Romero, el próximo diputado don José Luis Moncada, analista, economista y político brillante del país, una de las mentes más lúcidas que tiene Honduras. Siento orgullo de ser amigo suyo, señor Moncada. Y don Luis Daniel León, también vestido aquí como el príncipe de Gales y disfrutando de una galletita. ¿Qué tal estaba la galletita? Fíjese que qué buena galleta. Buena galleta. Le cumplieron un buen deseo, José Luis. Sí, buen deseo. Yo lo pedí por usted. Parte de los condicionamientos que ustedes ponen y que Talina muy generosamente ha sacado de su presupuesto para atenderles. A todos muchas gracias. Que tengan un día feliz. Adiós.